un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a nuestros estudios de los miércoles. Hoy entramos al capítulo número 21, último capítulo del Evangelio de Juan. Ay, ¿qué pasa que no me agranda esto allá? Entonces los voy a invitar para que busquen en sus Biblias. Vamos a leer varios versículos, son 14 y somos 7, entonces vamos a leer de a 2 versículos. Empezando por don Germán, después Martica, después Nancy, después Ana María, después Ruby, después María T. Y termino yo. Regálame un segundo mientras comparto el link de YouTube. Para los que se conectan. Les comparto mi... Ay, no seas grosero. Les compartimos esto tan bonito. Ani no quería, pero yo digo que sí, que ustedes se van a alegrar. Su primera Biblia. ¡Wow! Oh, ¡qué bonita! Entonces hoy no me alistó la mía ni nada. Ella está ya creída con su Biblia. Entrenando. Eso está muy bien. ¿Qué versión compraste? ¿Esa qué versión es? Nueva versión internacional. Bien. Perfecto, esa te sirve para los estudios y para todo. Un momentico que estoy compartiendo acá. Listo, Germán. Entonces, cuando quiera. Está haciendo transmisión también por YouTube porque la gente que es tímida entonces se conecta por YouTube. Para que no los vean. Entonces, cuando quiera un Germán, versículo 1 y 2, y ahí seguimos, Maticas, pues Nancy, pues Ana María. Jesús que aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael y el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Sí. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Qué pasó? Se fue el audio. Se cerró el audio, María T. Ya leí los 2. Sí, tan rápido, también yo no lo escuché. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. 153. Rubí tiene cerrado el... ¿Tú dejaste cerrado? No, ahí está abierto. ¿No No, escuchas? está bien. Sí. Sí. Tienes que darle más duro. Ay, pero que me hago más cerquita.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Amén. Bienvenida Mel Bayanet. Estamos en Juan capítulo 21. Acabamos de leer versículo 1 hasta el 14 de Juan 21 para que entres en contexto y vamos a orar. Vamos a empezar orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo. Nosotros nos rendimos delante de ti, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Pedimos que seas tú orando en esta noche, abriéndonos el entendimiento, quitando toda angustia, toda preocupación, todo lo que impide que tu palabra nos traspase, Señor, en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo tomando esta palabra, llevándonos a la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, acabamos de leer una manifestación, lo que coloca Juan en el último de sus capítulos, es la manifestación de Jesús. Pero ¿cómo está Jesús? Resucitado. Aparece resucitado. Si uno se preguntara en la vida de fe, bueno, en el cristianismo mejor, ¿cuál sería el evento que las personas más cuestionan con respecto al ministerio de Jesús? ¿Cuál es? ¿Cuál sería? ¿Qué creen que ustedes que es lo que más cuestionan de Jesús? La resurrección. Resurrección. La resurrección, ¿verdad? Es fácil creer que murió, claro, todos vamos a morir en algún momento, o la forma como murió. La cuestión está en la... bueno, Martín y Nancy se conectaron hoy por YouTube, entonces bienvenidos, ya saben que pueden compartirnos sus apreciaciones y preguntas ahí por la caja de comentarios en el chat de YouTube. Esa parte es bien complicada para algunos escépticos. De hecho, hay una teoría, yo no sé si ustedes han escuchado una teoría que se llama la teoría del desmayo. Del desmayo, sí, hay una teoría que es científica que se llama la teoría del desmayo. Algunos pseudocientíficos la utilizan para decir que Jesús no murió. De hecho, yo hoy estaba pensando que en una Semana Santa estábamos allá en la casa y llegó un primo de nosotros que se llama Mario con nuestros libros. No sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del Evangelio de Tomás, del Evangelio de María Magdalena, del Evangelio de no sé quién, el Evangelio de Bernabé. Hay muchos escritos apócrifos que aparecieron, que son escritos muy tardíos realmente. Hay escritos que son inclusive del siglo XIII, del siglo V, el más viejo es como el siglo III, entonces no son... pero más es que todos son escritos recientes. Entonces llegó con un libro de esos, una Semana Santa, y resulta que nos empezó a leer, y en el libro decía uno de los supuestos testigos de Jesús o discípulos, él supuestamente hacía una confesión donde decía que Jesús realmente no había muerto, que ellos habían escondido el cuerpo y que después habían hecho como que había aparecido y que, bueno, no me acuerdo bien cómo era la lectura, pero nosotros en ese momento creímos en eso. ¿No? Como que de razón, ¿no? Fíjense cómo somos nosotros de caraduras, que nosotros sí decíamos, no, sí, posiblemente sí. ¿No? Como que uno llega a dudar de la misma muerte. Uno no le ve problema con creer en Jesús así no haya resucitado. O yo en el momento pensé en eso y no, pues no importa, yo creo en Jesús, no importa que no haya resucitado, para mí sigue siendo, no sé, un profeta, un buen hombre. Pero mucha gente tiene ese problema. Ahorita vamos a ver que si alguien dice que es seguidor de Jesús, no puede tener dudas con respecto a esta parte. O sea, esta parte es fundamental. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto, cuando el Señor les da la normativa a estos hombres para salir de Egipto, les dice que preparen un cordero, pero les dice que tienen que comérselo todo. En ese sentido
de comérselo todo, está hablando de que uno no puede tomar partes de lo que no le gusta de Jesús. Hay gente que dice, ay no, esta parte me gusta de Jesús, pero esta parte no me gusta. Yo como que adapto esta, pero esta no porque no me gusta mucho. Pero realmente lo que está diciendo en la simbología o en la similitud o en la alegoría que está haciendo el Cordero es que hay que creer todo de Jesús, ¿no? Pero hay formas para creerlo, no es una cuestión de una fe dogmática o algo así, sino que realmente podemos experimentar. Y entonces les contaba yo de ese evento, ¿no? de mi primo hablándonos con un evangelio de esos apócrifos, creo que era un evangelio de esos donde se decía que Jesús no había resucitado. Esta teoría del desmayo, pues es una creencia que dice que Jesús efectivamente no murió, sino que él se desmayó, lo entierran, efectivamente lo entierran, permanece 3 días, pero él después obviamente aparece porque no murió realmente. De hecho, algunos orientales dicen que la mandrágora es una mata que se utiliza en Oriente, que se activa con el vinagre. Decían que a Jesús le habían dado mandrágora y que genera como un efecto, ¿cómo se llama ese efecto? Cataléptico, en el que el hombre parece que está muerto, pero que no está muerto. Entonces, ¿y cuándo se activó? Pues cuando le acercaron la esponja con el vinagre, se activa ese efecto cataléptico, él está como en Misión Imposible, ¿no? Lo entierran así dormidito, después él reacciona, le llevan algún otro efecto, otro paliativo para levantarlo y ya Jesús aparece como resucitado, pero realmente nunca estuvo muerto. Varias razones para no creer esa teoría del desmayo. La primera es que hay 3 testigos claves en el momento de la muerte de Jesús que dan testimonio o que atestiguan de este hecho. Los primeros son los guardias. Hay 2 tipos de guardias. Unos que son soldados romanos que son encargados de asegurarse de la muerte de Jesús, o sea, los verdugos, y otros que son los guardias de la tumba. Tanto unos como otros. Por ejemplo, algún escéptico dijo, sí, pero es que los romanos no eran médicos para saber si él realmente estaba muerto. No eran médicos, pero eran expertos asesinos. Entonces sabían cuando una persona realmente estaba muerta o no. Y los que guardaban la tumba, los que guardaban la tumba para que no se llevaran, porque se acuerdan que esta recomendación de colocar guardias en la tumba, ¿quién la hizo? Los fariseos. Los mismos judíos le dijeron a Pilato que por favor le pusiera, porque ellos suponían que ellos ya habían cuadrado todo para que el cuerpo de Jesús fuera sustraído, porque como él había anunciado que al tercer día resucitaría, entonces que eso, y le ponen unos guardias. ¿Cuál es el problema con esos guardias? Que ellos, si se les llegara, por ejemplo, a pasar lo que ellos están previendo, que es que a Jesús se lo lleve, el cuerpo de Jesús se lo lleven los discípulos, lo hagan perdedizo y después decir que resucitó, los que pagan con la vida son esos guardias. O sea, ¿cuál es la forma de asegurar que ellos no van a dejar escapar a alguien? ¿Se acuerdan que cuando ponían a vigilar a alguien, ¿se acuerdan que hay un carcelero cuando Pablo y Silas están cantando? Que no me acuerdo dónde están, creo que están en la cárcel. Sí, pero la cárcel, pero ¿en qué parte? Ellos empiezan a cantar y entonces tiembla y se rompen todas esas rejas y el guardia se iba a matar. ¿No? ¿Se acuerdan? Esa lectura está en el libro de los Hechos, no me acuerdo del capítulo. Y él se iba a matar porque pensó que, claro, se abren las celdas, pues todo el mundo se vuela. Y Pablo y Silas le dicen, no se va a matar, que nosotros estamos acá. Es más, le vamos a predicar el evangelio y de hecho de ahí sale la frase que yo en mi casa serviremos al Señor o no. ¿Cuál es la que sale ahí? Bueno, yo siempre confundo los versículos. Eso de la que nos, bueno, sí, realmente la familia del carcelero creyó. Porque se iba a matar porque efectivamente si se le escapan, lo matan. Entonces él prefiere matarlo. Estos hombres, de hecho, dijeron esa versión, pero porque el Sanedrín, que es el círculo religioso poderoso de Israel,
les dicen tranquilos que nosotros les digan que los discípulos, porque ellos atestiguan, no, realmente algo pasó, ellos atestiguan que se movió la piedra y todo esto. Les dicen, no, atestiguan que los discípulos vinieron con el cuerpo y nosotros vamos a seguirles a coartada para que no los maten, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, los primeros testigos que estarían diciendo que Jesús realmente murió. Otro que está dando testimonio de ese evento es Pilato, porque Pilato da la orden de, primero, que Jesús sea crucificado, y segundo, él está respondiendo por todos los romanos, por todos los guardias romanos. Él es el que está a cargo de todos ellos. Y él es el que autoriza a José de Arimatea para que le entregue el cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, si le entrega el cuerpo es porque está certificando que está muerto. Entonces sería segunda persona que está. Y los terceros que están dando testimonio son el Sanedrín mismo, que son los más interesados en que Jesús muera, porque finalmente es por el testimonio falso de ellos que Jesús finalmente es crucificado. Algo que normalmente no pasaba es que a un condenado a muerte no se le flagelaba. ¿Sí o no? No se flagelaba porque ya lo iban a matar ya para que flagelarlo, si ya tenía con eso. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, hay una evidencia adicional, es la teoría que es contraria a la teoría del desmayo, es que cada vez que se manifestó Jesús a los discípulos, por ejemplo, le dice a Tomás, venga y meta su mano. Ha pasado apenas 3 días. ¿Ustedes creen que una mano atravesada o una lanza atravesando el costado se sanaría en 3 días? No. Pero Jesús le dice, venga y meta su mano, es como si ya estuviera cicatrizada la herida, ¿no? Una herida tarda meses en ese caso, si fuera cierto esa teoría del desmayo, tardaría meses en cicatrizar. Vamos a juntar este hecho que es particular, y es que, por ejemplo, cuando van a matar a Jesús, cuando los que empiezan a molestar para que los tres crucificados se mueran, son los del Sanedrín, o los judíos, porque ese día es una fiesta. ¿Esa tarde qué fiesta empieza? La muerte, día de la empieza? muerte, la Pascua judía. Dice, hay que bajar esos muertos porque eso trae maldición, o sea, eso es impuro para nuestra celebración. Cuando van a los 2 ladrones, fíjese que a ellos, ¿qué les hacen? Les parten las piernas. Les parten las rodillas. ¿Por qué les parten las rodillas? Para que mueran más rápido. Porque todavía están vivos. Y para que mueran más rápido, porque entonces se ahogan. No es que en el flagelo que ellos tienen, ellos utilizan las rodillas porque el dolor de las muñecas, al hacer la fuerza en las muñecas, ellos se soportan en las rodillas para no ahogarse. Para poder respirar, la fuerza la tienen que hacer en las rodillas, tienen que hacer este movimiento. Cada vez que respiran, tienen que empujarse con las rodillas para no ahogarse. Cuando les parten las rodillas, obviamente se ahogan inmediatamente porque no tienen fuerza, no pueden hacer fuerza hacia arriba. A Jesús, ¿por qué no le partieron las rodillas? Porque vieron que ya estaba muerto. Porque la escritura decía que a él no se le podía partir ninguno de sus huesos en primera instancia. Ya estaba previsto, el profeta dijo, no se le puede, el cordero no se le puede partir ningún hueso, porque debe ser perfecto. Primero, y obviamente porque cuando lo ven ya ha muerto. ¿Por qué ya está muerto? Porque Pilatos está haciendo, me tomé la vocería, pero ahorita les dejo participar. La introducción. Porque Pilatos le interesa no matar a Jesús. Primero porque él identifica que es una injusticia lo que están haciendo con Jesús.
¿Se acuerdan que él mismo sale y dice la verdad? Yo no encuentro delito en él para que lo... Mire, esa anunciación de Pilato la debía haber hecho el sumo sacerdote ese año. Porque Jesús es el Cordero perfecto, sin mancha, que va a ser inmolado por el pecado. Pero como debe ser inmolado, el que lo dice es Pilato y pues no tiene un efecto religioso. Él es el que dice ese año y no encuentro ningún delito en él. Además que la esposa de él tiene unos sueños los días anteriores donde le dice no tengas nada que ver con el justo y él se asusta aún más. Y lo que va a hacer el esfuerzo de Pilatos para que Jesús no muera es flagelarlo, y los romanos eran expertos en la flagelación. Porque ellos utilizaban unos elementos que causaban mucho sufrimiento. Por ejemplo, los látigos que utilizaban tenían nudos, entonces generaban hematomas, y tenían pedazos de huesos en las puntas, entonces desgarraban. Como decía literalmente Isaías, él fue molido por nuestras transgresiones, literalmente fue molido. Dicen algunos historiadores que cuando se hacía eso quedaban expuestos, sobre todo en la espalda, los nervios, a veces hasta el hueso, ¿no? Por el padecimiento que producía eso. Él intenta hacer eso en Jesús para que cuando se lo muestre a los judíos, ellos se llenen de compasión y digan, bueno, no, ya no lo mate por el estado tan terrible que lo van a dejar, que lo van a golpear en la cara, lo van a desfigurar, le van a poner una corona de espinas, le van a hacer de todo a Jesús. Y ese es el esfuerzo de Pilatos para que salga y diga, no, no, ya no le hagan nada más. Pero mire el corazón tan duro de estos hombres que lo ven en ese estado y de todas maneras dicen crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa es la razón. Y esta razón que les estoy diciendo, en 1986 la revista de la Asociación Médica Estadounidense, después de hacer un profundo estudio de todos los testimonios y de todas las razones médicas que están dando los testigos, llegaron a la conclusión, y algunos historiadores llegaron a la conclusión de que esa descripción médica que indicaba a Jesús no había podido haber sobrevivido a semejante flagelo. Es más, cuando lo atraviesan, porque realmente a él lo atraviesan con una lanza para certificar. ¿Y por qué lo atravesaron con una lanza? ¿Por qué atravesaron a Jesús con una lanza? ¿Qué pasó? Porque estaba escrito. Porque así estaba escrito y porque ya estaba muerto. Fíjense cómo funciona la escritura. O sea, también estaba sentenciado en la escritura que él iba a ser atravesado por una lanza. Y porque ya estaba muerto. Y cuando los médicos certifican que cuando dice que sale agua y sangre es porque se produce algo médicamente en el cuerpo y por eso está saliendo solo agua y no solo sangre. Entonces, todas estas certificaciones médicas en 1986, entonces alguien dice, no, es que ustedes, como son cristianos, ustedes hacen fuerza para que crean que Jesús se resucitó. Pero entonces, ¿qué hacemos con una revista médica de la Asociación Médica Estadounidense que está certificando que Jesús sí murió y que si apareció nuevamente, entonces debe ser, ¿por qué? Indefectiblemente resucitó. Entonces vamos a ir ahora hacia el estudio. Esa era la introducción. El versículo 1, por favor, ¿quién lo quiere leer? Versículo 1 de Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Entonces, ¿qué nos llama la atención de ese versículo? Que ya se había Que ya se manifestado. había manifestado. Que ya se ha manifestado por lo menos otras 2 veces. ¿No se acuerdan que se presenta a las mujeres? La tercera. Y después cuando está Tomás, cuando no está Tomás y cuando está Tomás. Y este va a ser, aunque pues ahí contaría por una que los discípulos ya lo vieron. Y esta sería la tercera vez que se le ha manifestado. La pregunta para ustedes que son cristianos. Rubén está haciendo cuentas de hay más manifestación, ahorita la vamos a ver. Para ustedes que son cristianos, ¿qué tan importante es ese evento para nosotros? ¿El evento de la resurrección será importante para nuestra vida de fe o no? Sí. ¿Qué tan importante?
Es muy importante porque la esperanza que tenemos todos de que vamos a resucitar, igual que Jesucristo. Uy, qué respuesta tan tremenda, ¿no? ¿Sabes? Melba Janet es tremenda. Es una, mire, por ejemplo, usted le pregunta esto a un teólogo y le va a decir que no está seguro. Que si es importante o no es importante, no estamos seguros. Pero Melba, sin lugar a dudas, está diciendo por qué es importante, porque esa es nuestra esperanza. Vamos a leer 1 Corintios, me conmovió y todo. 1 Corintios capítulo 15. Muy buena respuesta. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 hasta el 15, por favor. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? ¿Quién quiere leer? 1 Corintios 15, 12 al 15. La que están estrenando. La que está estrenando Biblia. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, pero como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. ¿Es importante o no es importante? Sí. Como dijo Melba, si Él no resucitó, ¿sabe qué? Si usted sigue leyendo 1 Corintios capítulo 15, más adelante dice, ¿sabe qué? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ahí dice, ¿no? ¿Cuál es el versículo? ¿Sí dice en serio? Ahí El dice 32. El 32. ¿Sí es el 22? 32. 32, ¿cómo dice? Que ganado si solo por motivos humanos en Efeso luché contra las fieras, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahí sí. Pues es que esa es la esperanza del inconverso. ¿Por qué la vida, por qué los que no tienen la fe en Jesús viven de esa manera tan desenfrenada? Porque ellos no saben, no tienen la esperanza de la muerte. O sea, ellos saben que se van a morir indefectiblemente, pero no tienen la esperanza de la resurrección. Entonces hay que disfrutar esta vida a lo que dé. No hay que montar en globo, escribir un libro, no sé qué. Entonces no tienen ninguna esperanza. Pero si nosotros, que decimos que somos creyentes de Jesús y no creemos en la resurrección, entonces dice Pablo, entonces nuestra fe es vana. Pastor, ¿Qué dice don Germán? yo también creo que las palabras que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo entonces no tendrían ningún valor. Y nosotros somos testigos de la nueva vida, del nuevo nacimiento. Sí, muy buena respuesta, don Germán. Claro, nosotros, porque hay gente que dice, bueno, está bien, pero es que nosotros no lo hemos visto, pero creemos. Amén. Pero entonces, si no lo ha visto, entonces, ¿qué es lo que tiene adentro? ¿Cuál fue la transformación que tuvo? ¿Qué fue lo que lo movió a...? Creo que todos hemos experimentado ese cambio, un cambio tan radical. Un pastor amigo mío decía, es que alguien que ha nacido de nuevo y no sabe, es como si alguna tractomula le hubiera pasado por encima y no se hubiera dado cuenta. ¿No? Pues a uno le pasa una tractomula por encima, pues debe haber algo que se cambie en uno. No debe haber algo que cambie. Y no notarlo, pues no debe ser claramente evidente. Hay un verso en la Biblia que dice que se note claramente que ustedes se han vuelto al Señor. ¿No? Entonces, y pues obviamente el triunfo sobre la muerte, ¿se acuerdan que lo vimos los que estuvieron juiciosos en el domingo pasado y no parpadearon ni se durmieron, entendieron un poco aparte de lo que estamos hablando? Pues el triunfo de la muerte que entró por Adán lo hizo Jesús en la resurrección. Realmente la victoria está ahí. Por eso dice Pablo, la muerte, ¿dónde está aguijón? O muerte tu aguijón fue sorbida por la vida. Por eso ya no le tenemos temor a la muerte.
No tenerle temor a la muerte no es que usted se lanza, está buscando No cómo es que matar, desafían a muerte. no como Jesús, que Satanás le dice, tírate allá porque está escrito que él enviará a tus ángeles y te sostendrá. Sí, pero también escrito no tentarás al Señor tu Dios. Sino que no tenemos miedo a lo que habrá de venir después de la muerte. Entonces Pablo dice, ¿sabe que para mí la muerte ahora es ganancia? Porque es el inicio de la vida eterna. No, realmente el inicio de la vida eterna es cuando nos conocemos, cuando lo conocemos. Pero es el inicio de la vida espiritual plena en Jesús, porque ya no tiene el padecimiento de la carne, ni la tentación, etc. Bueno, entonces es muy importante que Jesús venció, y si no creemos, pues nosotros no somos cristianos, somos simpatizantes, no somos hermanos, somos primos. No somos hermanos en Cristo, somos primos, porque no tenemos, ¿no? Y vea, esto también manifestará la resurrección. ¿Qué más nos muestra la resurrección con respecto a Jesús? ¿Qué se imaginan que sucede? Porque es que hasta ese momento para muchos es el hijo de José y María. Pero cuando resucita, Pero que confesó el soldado, ¿no? ¿qué confesó el soldado? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Realmente este es el hijo de Dios. Claro, es que ver esas manifestaciones. Estaba buscándole acá. Bueno, otra cosa que se demuestra en la resurrección es que Jesús es Dios. Sí o sí. Finalmente, ¿por qué lo mataron? Es que estaba buscando en Juan capítulo 10. Es hijo de Dios, ¿Qué, don Germán? por hacerse hijo de Dios. Por hacerse hijo de Dios. Por hacerse como Dios. Decir que era el mismo Dios. Sí. Sí, es que estoy buscando, ayúdame a buscar ahí. ¿Qué estás buscando? Juan capítulo 10 dice, ¿por qué buena obra me matan? Sí, es Juan 10. 37. Ah, es que estoy en Lucas de razón. 10. Alguien porfa que lea Juan 10, 37. Está buscando en Lucas 10 de razón. Juan 10. Juan 10, 37. No, espérate. Si No, no más hago arriba. las obras de mi Padre, 33. 33. 32 y 33, qué pena. 32. De Juan 10. Dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas miráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque él siendo hombre, ¿qué? Se hace Dios. Te hace Dios. Se hace Te haces Dios. Dios. Entonces fíjate que esa razón por la cual lo matan es la misma razón por la que él resucita. Que está manifestando el poder que ni la muerte lo puede. Es más, cuando Jesús dice, mire, yo pongo mi vida para volverla a tomar, porque tengo la potestad de ponerla y volverla a tomar. ¿Ustedes tienen esa potestad? Yo dice, yo me muero mañana y resucito el domingo. Solo Dios. ¿Entienden? Solo Dios. Pero mire, Algunos dice Rubén que cuando yo me acuesto, al otro día resucito. Todos los días. No duermo, sino que me transformo. Bueno, me hiciste perder por eso. Mire, otra cosa es que si uno no de verdad no ha creído quién es Jesús y que Él es Dios, uno no es capaz de obedecer lo que Él le dice. ¿Cómo obedecerlo si para nosotros no es Dios?
esa es otra razón para que nuestra fe, pues obviamente se está consolidando por esta manifestación tan trascendental. Bueno, volvamos a Juan capítulo 21, vamos a leer desde el 2 hasta el 6 ahora. ¿Quién lo quiere leer? Es que yo cambié. Juan 21, 2 al 6. ¿Quién Martica lo quiere leer? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué notan ahí particular? ¿Qué les llama la atención de esa lectura? ¿Qué dicen? ¿No lo reconocieron? Sí, que no Primero que sabían no lo no sabían que reconocieron. ¿Qué dice Janet? ¿Belba? que ellos no le preguntaron que si era Jesús, o sea, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Él les pregunta si tienen algo de comer. Si tiene algo de comer, ¿no? Qué bonito. Y hizo otro milagro ahí porque les dijo que botaran la red y pues ya no la podían alzar de lo llena de la cantidad de peces. Otra señal, ¿no? Otro señal. Sí. Mire, ahorita que leían me llama la atención que, por ejemplo, cuando uno conoce a alguien y uno sabe, Martica, bueno, Martica levantó la mano. Cuéntame y yo ahorita hago mi anotación. ¿Sí? Bueno. Bueno, es que pues a mí me llama la atención es que cuando ellos estaban allá pescando, pues era de noche y no pescaron nada. Pero dice en el 4, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. ¿Y qué notas ahí? ¿Que pasaron toda la noche? No, pues noto que, pues imagínate, pues no sé, o sea, no quiero que me ayudes ahí. Porque sí me llama la atención eso, ¿no? Que recalcan ahí que cuando ellos estaban pescando era de noche. Pues sí, la pesca buena como que se hace de noche, ¿no? Pero ellos no pescaron nada, ¿sí? Sí. Y cuando ya amaneció fue cuando se presentó Jesús ahí en la playa. Pero ellos no sabían que era Jesús. Imagínate que, por ejemplo, una señora tiene mangos en su casa y hace una buena cosecha de mangos y se va para la plaza. Y se está todo el día en la plaza y no vende ningún mango. ¿Cómo se vuelve para su casa? Es triste, champán. Frustrada. Porque es su oficio, ¿cierto? Porque es su oficio. Hay muchas cosas aquí que podemos mirar. La primera, que yo les iba a decir, que uno cuando descubre, por ejemplo, uno se conoce con alguien, pero cuando descubre que esa persona es creyente, hay una sensación de camaradería más grande. ¿No? Cuando yo estaba estudiando, hace mucho tiempo, estaba estudiando una carrera técnica que hice, resulta que una persona necesitaba arreglar un computador. No, mentira. Bueno, necesitaba algo con un computador, pero era muy desconfiada, era una mujer. Demasiado desconfiada. ¿Usted conoce gente desconfiada? Rui, y ella le ganaba como por 10 millas. Y resulta que, a veces cuando la gente está desconfiada, yo prefiero no hacer algo porque algo pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues le tuve paciencia porque estaba recién convertido, entonces amaba a todo el mundo. Y entonces ella, por alguna razón, me tocó algún tema y entonces yo le hablé del Señor. Entonces me dijo, ¿tú eres creyente? Y yo le dije, sí. Y me cogió de gancho y me dijo, no, camine y me arregla ese computador. Usted es el que va.
Y entonces me hablaba como si lleváramos años de conocidos, ¿no? La sangre pura, la sangre de Jesucristo. Entonces, fíjense que hay una camaradería muy bonita. Pasa muy bonito, por ejemplo, con Martín y Nancy, que ellos viven aquí en Tunja, y cuando empezaron a ir a Villa de Leyva, pues empezaron a meter con los hermanos, y entonces ya después ellos hablaban. Nosotros fuimos el puente, pero ya el hecho de que se conectaran como hermanos, de ver esa camaradería por ellos. Por ejemplo, Martín cosechaba las papas con Nancy y les llevaba a todos los de Villa de Leyva, ¿no? Entonces se iban hasta allá. Y Pepe trae uvas. Y Pepe cuando cultiva las uvas que día Carmencita nos llevó unos tomates cherry deliciosos, mejor dicho. Entonces empieza a ver como esa camaradería entre los hermanos. Y dice que Pedro, ¿de quién fue la idea de irse a pescar? De Pedro. De Pedro. ¿Cuántos se le pegaron? Todos. No, todos no. Tomás, Natanael. Y los hijos de Zebedeo. Y otros dos de sus discípulos. Otros no dice los otros, pero se le pegaron unos, ¿no? Los Se dos. caminen. Entonces ya empieza a ver como esa unidad entre los hermanos, que es importante. Entonces, fíjate que siempre hay uno que es el que preside. Pedro tiene como ese don de presidir. Y entonces dice, vamos para pescar y camine. Que ya estábamos hablando con Martín y Nancy, que nosotros más desocupados porque terminamos el culto. Y entonces, Eusebia fue la que nos dijo, caminen hasta el hotel y almuerzan, y pues camine. Y después, vamos para tal lado, camine. ¿Qué haces? Iba a decir que cuando Martica menciona el versículo 4, dice que cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Bueno, y ahí después de eso ellos ven que el Señor hace un milagro ahí en la pesca. Yo siento, cuando yo leí ese texto bíblico, yo sentí que cuando uno pierde la esperanza del trabajo en sus fuerzas, entonces es cuando aparece Jesús y hace lo que a él le corresponde. Porque en las fuerzas de cualquier pescador, pues la pesca buena es en la noche, en la madrugada, que todavía no hay luz. Pero cuando ya amanece, ellos saben que ya los peces se van y no, es muy difícil. Pero ahí cuando Jesús aparece en la playa es cuando hace el milagro, porque ya ellos han perdido la esperanza. Y yo pienso que cuando nosotros perdemos la esperanza en un trabajo de la carne, digámoslo así, o en algo que tenemos que hacer, viene Jesús a mostrarnos que Él es el Señor, que muchas cosas no dependen de nosotros, sino de Él, de su poder y de su amor. Ya. ¡Wow! Ahí tiene. Entonces, pero fíjense que los mandó a hacer el Señor. Mateo capítulo. Por eso es misericordia, porque no los había podido Mateo, castigar. ¿por qué los va a castigar? Porque no hicieron lo que le mandó. Mateo capítulo 28. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. Si me ayudas en el bayanet, por favor. Mateo 28, versículo 19 al 20. Mateo 28, del versículo 19 y 20. 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué les mandó a hacer el Señor? A bautizar. Hacer discípulos y a Hacer bautizar. discípulos. Hacer discípulos, ¿cierto? ¿Y ellos están haciendo discípulos? Pues ahí todavía no, ¿no? Después de que Están pescando para comer. Y otros dos de sus discípulos. ¿Quién se ganó a Natanael? Andrés. Andrés es el que lo predica a Natanael. Él no es el que llevaba a Jesús.
Natanael es un discípulo de uno de los discípulos. Mm, ¿Están haciendo la labor o no Apóstoles. están haciendo la labor? ujú. Dice que no está pensando que ellos se fueron a pescar porque no están haciendo lo que Jesús les dijo. Pero es que Natanael conoció a Jesús un tiempo antes. Sí, claro. Pero ¿quién le predicó? Andrés, Andrés. Muy bien. antes Es de que que Jesús muriera. El versículo en el original Mateo 28 dice, no dice vayan, dice yendo. Yendo hagan discípulos. Pero se nos pierde de vista la segunda parte del mandamiento. Dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlo y yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todo. Todo el tiempo estoy con ustedes. Entonces, siempre tenemos que recordar eso. Jesús está con nosotros, nos acompaña hasta el final. Y todo lo que tenemos que hacer es creerle y obedecerle. Fíjense que cuando ellos le dicen, ¿tiene algo de comer? ¿Qué dicen, hermano? Pastor, cuando el Señor les dijo echar la red, le estaba diciendo llevar el evangelio para todo lugar. ¿Podría ser una Echar la analogía a red. eso? Analogía. Porque, ¿para qué lado tenía que tirarla? A la derecha, derecha. eso estaba A la pensando, derecha. porque A la derecha. Se Sí. podría sacar ahí algo, no podrías aseverarlo, pero el hecho de cambiar de lugar, quizás ellos la están tirando por el otro lado y Jesús dice, no, tírela para la derecha. Pero fíjese que ellos le hacen caso. ¿Usted le harían caso a un desconocido? Al Tony. Tony se volvió creyente. ¿Usted le haría caso a un desconocido? No, ¿O será que ellos ya sospechaban por ahí algo? hasta ahora no. Entonces, mire, la fe es muy importante porque podemos creer, si nosotros podemos creer en la resurrección, entonces nosotros podemos creer que Él es Dios y confiar completamente en Él. Porque uno puede decir, bueno, está bien, Jesús me puede ayudar en unas cosas, pero en otras no. Entonces, volviendo al ejemplo de la señora que vende mangos, imagínese que llega un hombre desconocido y le dice, traiga lo que vino a vender y salga a la carretera. Y ahí llega un señor y le compra todos los mangos. ¿Cómo se sentiría la señora? Feliz. Agradecida. ¿Qué le arregló? ¿Qué le alentó? ¿El alma, el cuerpo o el espíritu? Oh, por Dios. el bolsillo. El bolsillo. El Ya alma. Nancy había escrito, qué pena Nancy no te ha leído, está diciendo que realmente Él es Dios, sí, claro, Jesús realmente es Dios. Fíjese que Jesús, mire, a veces uno piensa que Jesús, primero, está preocupado porque usted no está predicando. Segundo, lo va a regañar porque no está haciendo lo que le va a hacer. Y tercero, que solamente se preocupa por lo espiritual. Pero Jesús va a hacer tres cosas importantes. La primera es que Él está ahí físicamente. ¿No? ¿Usted no le ha pasado que a veces está triste y aparece alguien y dice, ay, qué rico que vino? Así no le diga nada. O no le traiga nada. Pero el hecho de que venga, o por ejemplo los hijos cuando van a la casa de los papás, ¿sí o no? El hecho de que Sí, los esté ahí. papás ponen contentos. ¿Qué dice Melba? Que los papás se ponen contentos cuando uno los visita. ¿Y qué es lo primero que le dice a uno la mamá cuando uno llega a la casa? ¿Cuánto hacía que no venía? Bueno, si no va seguido, sí. Qué alegría verla. A Melba Qué le dice alegría. seguido. Y después dice qué alegría verla, ¿qué le dice? ¿Quieren tintico? ¿Tiene hambre? ¿Qué se va a comer? Sí, ¿Cierto? siempre le brindan a uno comida. ¿Quiere un tintico? ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere un pancito? ¿Quiere no sé qué? ¿Quiere? Sale uno así. Sí. Sí, así es cuando vamos ante mis suegros. Yo soy como otro hijo de mis suegros, ¿no? Pero también estaba profetizando, pastor, porque dice, uy, qué milagro. Sí. Qué milagro tiene por acá. Un milagro.
Fíjese que le está diciendo que cuando yo llego allá, sí, Eres que como un hijo. sí, me atiende más mi suegra que mi mujer. Ay, yo descargo. Mi mamá me regaña. Así es, Pero así Jesús está preocupado y les pregunta si ellos tienen algo de comer, no porque él no tenga que comer, sino porque les dice, ellos dicen, ¿tienen algo de comer? Y él dice, no tengo. Entonces, bueno, tiren para allá para que tengan algo que comer. ¿Y tuvieron algo que comer? No hicieron nada en toda la noche, pero en 10 minutos que estuvieron con el Señor llenaron La red. sus redes y casi se reventaban. Mira que en el saludo también les dice hijitos. Ay, Entonces, Jesús cuando estuvo con ellos les decía que eran sus amigos. pero aquí les está, es una forma cariñosa de tratarlo, ¿no? De manifestar Porque Jesús. es el Señor, porque es Dios, Dios Padre, entonces ahora sí los ve como sus hijos. Muy bien. Claro, es que después lo miraremos con más detenimiento. Sí, claro, es eso. Leamos el versículo 7, aunque se nos está acabando el tiempo. Versículo 7 de Juan 21, por favor. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿Es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se echó al mar. ¿Quién lo identificó? Juan. Juan, ¿no? Arriba no nombra Juan. Es que mire que esa ya la había hecho el Señor con ellos, ¿o no? Ya habían sacado hartos peces antes. Sí. Allí ya se la conocen, dicen, no, si esta señal yo sé quién la hace, ¿no? Es el Señor. Fíjese, cuando dice ahí que Pedro se ciñó la ropa y se lanzó al agua, yo siempre pienso en una escena que es de la película de Forrest Gump, cuando el teniente Dan está en el puerto y entonces se lo ve y se lanza al agua, ¿no? Deja el barco solo y se tira al agua. Bueno, los que no han visto la película no lo entienden. O cuando le dicen a Forrest que la mamá está enferma y entonces se tira al agua sin pensarlo. Ese anhelo por tener el contacto con Jesús. ¿Y qué le tenía preparado el Señor Jesús a ellos para complementar con el pescado? Pan. Pancito. Entonces fíjese que Jesús está proveyendo para todo. Porque Él está físicamente ahí, les está dando aliento. Eso ahí les está alimentando el alma. Tiene alimento físico para el cuerpo, que es el pan y el pescado. Pero también tiene alimento espiritual. Vamos a leer Mateo capítulo 4. Entonces le voy a pedir a Ana María, por favor, Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4. Y don Germán, Juan capítulo 6, versículo 27 al 29. Y Rubí, Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Mateo 4, ¿qué? 3 y 4. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. ¿Qué también es alimento para nosotros? La palabra de Dios. La palabra. ¿Quién es el que está hablando ahí con ellos? Dios mismo. Dios mismo. Jesús es Dios. ¿Entiende que cuando Jesús está hablando es Dios el que le está hablando a ellos? Si no solamente de pan vive el hombre, sino de todo pan. ¿Y qué dice Juan 6, 27 al 29? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida, que da vida eterna, permanece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece.
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que... Fíjate que la obra, ¿cuál es la obra que está esperando que nosotros hagamos? Llevar el Evangelio, Antes de llevar el Evangelio, ¿qué hay que hacer? creer. Creer. Creer, Muy tener bien. fe. Esa es la obra espiritual, que crean en el que el Padre ha enviado. Entonces, lo más importante, antes de, porque uno está preocupado, porque Jesús está diciendo, mire, un desentendimiento en la predicación del Evangelio, como que eh, 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 predicar el Evangelio es dejar todo botado y solamente dedicarse a la obra del Señor. En algunos casos es así. Cuando Dios hace el llamado puntual, quizás hay que dejar todo y seguirlo y dedicar la vida única exclusivamente para ese servicio. Pero en la mayoría de nosotros es yendo. Por eso es tan importante ver la traducción en el original, es yendo a ser discípulos. Porque lo primero que hay que hacer es creer en él. Nosotros no podemos predicar de alguien en quien no tenemos confianza, en el que no hemos creído. Por eso esa es la obra que tenemos que hacer. Trabajen. ¿Por qué tenemos que trabajar? Pues por la obra que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la obra que a vida eterna permanece? Pues que ustedes y yo creamos realmente en él. Antes de preocuparnos por hacer las otras cosas. Porque cuando realmente hemos creído, las otras cosas se darán. Porque es yendo. Entonces, como es yendo, por ejemplo, una persona que ha creído en una oficina, yendo en la oficina, se nota que él tuvo una transformación y la gente quiere saber de lo que le pasó. Y naturalmente se dará la predicación del Evangelio. ¿Estos hombres qué oficio tenían? Pescadores. Eran pescadores. ¿Y qué les dijo Jesús? Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Dice Y pescar hombres. dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en mí. ¿Porque qué oficio tenían? Pescadores. Entonces, ¿qué Pescadores. los va a volver? Pescadores de hombres. Pero si le hablara, por ejemplo, a un ingeniero, lo haré ingeniero de vida. O si le habla a un arquitecto, lo haré arquitecto del espíritu. O si le habla a un administrador, lo haré administrador del reino. O si le habla a un panadero, lo haré panadero del pan de vida. ¿Entiende que le está hablando a cada oficio? ¿Ustedes son pescadores? Pero en cada labor Jesús hará algo en usted. Yo soy ama de casa, entonces seré una constructora de la familia para Dios. Ah, es que yo soy comerciante. Ah, entonces yo voy a trabajar no puedo decir que vendiendo la fe porque no se vende, pero haciendo algo para el Señor, sirviendo al Señor, ¿entiende? En la labor que tiene, Dios lo pondrá a hacer algo para Él. Por eso en el mandamiento que a veces no se entiende, que es lo que ahí los mesiánicos pelean mucho porque no guardamos el Shabbat. En el Shabbat la ordenanza era, 6 días trabajarás en lo tuyo, el séptimo trabajarás en lo mío, solamente en lo mío. Y Jesús cambió ese método, porque ahora todos los días trabajamos en las dos cosas. Dice, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Sin dejar de hacer la otra. ¿Ve cómo ocurre la vida de fe? Entonces, el mayor trabajo es creer en Él. Enfóquese en creer en Él, en certificar quién es Él. Y cuando eso suceda en su vida, naturalmente usted yendo testificará de Él. Y Jesús lo hará. O si usted es pescador, pues será un pescador de hombres. Si es un ingeniero, si es una ama de casa, si es un arquitecto, si es un administrador, si es un panadero, si es un comerciante, si es lo que sea, lo hará trabajar para el reino desde esa profesión, desde esa capacidad que usted mismo tiene.
quizás no estudió nada, pero empíricamente desarrolla una labor y es bueno en esa labor. Y Dios potencializará. Y mire, le puedo asegurar algo. Lo que usted no puede hacer en un día de trabajo, Jesús se lo dará en 10 minutos de esfuerzo. Porque dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. Y el que se compromete a hacer, Añadir le las demás. añade todas las demás cosas. Bueno, no tenemos el tiempo de seguir leyendo, terminemos leyendo el último versículo que dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Y vamos a terminar leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. 1 Corintios capítulo 15, después de Mateo 24, de Lucas 24, es uno de mis pasajes que más me gusta. Lucas 1 Corintios capítulo 15 dice, si quieren yo lo leo para que ustedes me presten atención, dice, versículo 3 al 8 del 15, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que se apareció a Cefas, después a los 12, después se apareció a mí, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿A cuántos se le apareció Jesús resucitado? A más de 500. A más de 500, de los cuales todavía, cuando Pablo está escribiendo las cartas, muchos están dando testimonio de que lo vieron resucitado. Entonces es un evento que no es una histeria colectiva, que no es un desmayo, que no es una triquiñuela que hicieron los discípulos, sino que realmente Jesús murió y resucitó, y esa es la base de nuestra fe, como le dijo acertadamente en el Bayanet. Esa es la base de nuestra fe, de nuestra esperanza. Si nosotros no creemos esa parte, no importa todo lo que usted crea de Jesús. Entonces, ¿sabe qué? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hay que certificar que Jesús realmente es quien dice que es. No puedo tomar una parte y desechar la otra. No, yo sí creo que él fue un buen hombre, pero no. 14. ¿Qué dice el 14? Dice el versículo 14 del 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Es vana nuestra fe. Muy bien. Ese era el estudio de hoy. Vamos a terminar orando. No sé si alguno de ustedes quiere terminar orando. Yo siempre ofrezco ahora la oportunidad. ¿Alguien quiere cerrar el tiempo orando? ¿Uno solo? ¿Quién? ¿Rubí, quieres? ¿Alguien dijo que sí? No. Rubí, hazme un favor. Entonces, vamos a orar y les voy a recomendar que en sus oraciones incluyan a don Manuel. Papá Ana María Montejo. Don Manuel Montejo. Él en su vida sirvió como Gedeón internacional y ahorita está con un problema de azúcares en la sangre, ¿cierto? De diabetes. Y le tiene que estar haciendo diálisis y todo, está pasando una situación difícil. De Manuel ha estado muy malito. Entonces Ana María nos pidió oración por él. Ella se llama Ana María Montejo, el papá se llama don Manuel Montejo. Entonces, para que lo tengan en sus oraciones. También por Glorita Pedraza, que hablé hoy, salió de una neumonía, estuvo muy malita por lo del COVID y todo eso, después le dio una neumonía, estuvo hospitalizada, ahorita está en la casa, pero ha estado con dificultades también en la respiración, entonces que el Señor también sea orando en Glorita Pedraza, entonces, cuando quieras. Y por Martica, que cumplió años el domingo. Ay, ¡Oh, Martica, que el Señor te Martica! bendiga, Feliz te dé muchos cumpleaños. años más de vida y te siga usando para su obra. Y siga colocando ese amor que tienes por él. Sí. Bueno, oremos por Martica también. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por el privilegio que tú nos das de podernos reunir como iglesia en torno a tu nombre, Señor, para conocerte cada día más. Oramos, Señor, que tú
nos ayudes a entender estas verdades tan maravillosas de tu palabra, poder creer cada día más y más en ti, tener esa fe viva y ciertísima de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres Dios mismo y que tú resucitaste, Señor, que tú venciste la muerte y que por ello nosotros podemos tener una esperanza ciertísima en que así como has cumplido con todas las profecías, también cumplirás en venir por nosotros como iglesia, Señor, y te estamos esperando. Ora, Señor, en nuestros corazones para que siempre estemos preparados para el día que tú nos llames, Señor. Ayúdanos, Señor, para perseverar en tu palabra, Padre Celestial. Y también te rogamos, Señor, en esta noche por don Manuel. Bendícelo, Señor, allí en donde él está, en esa cama, que tú seas tocándole, que tú seas pasando tu mano de poder y levantándole, Señor, sanándolo, Señor, mostrándole el propósito por el cual tú lo tienes en esa condición. Y te rogamos, Señor, que tú lo ayudes, Señor, para que él pueda ver en esta prueba, Señor, también tu mano poderosa, tu amor y tu misericordia. Ayúdale, Señor, bendice a Ana María para que ella tenga consuelo en ti, Señor, dale la fortaleza, Señor, para poder estar allí con su Padre, Señor, y te rogamos que tú seas obrando, Señor, en su vida, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos por Glorita, Señor, que tú seas sanando su cuerpo, Señor, sabemos que ella ha tenido dificultades respiratorias, pero Señor, en ti encontramos un Dios vivo, Señor, un Dios que todo lo puede, Señor. Así que te pedimos, por favor, que tú seas tocando su cuerpo para que ella sea sanada, para que tú completes, Señor, esa sanidad que tú empezaste en su vida, esa obra que tú empezaste en su cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y también oramos, Señor, agradeciéndote por la vida de Martica. Gracias por ella, Señor. Gracias por esa bondad, ese corazón tan bonito que ella tiene. Te pedimos que tú la sigas bendiciendo, que cumpla muchos años más de vida en Cristo Jesús, Señor. Que cada año que ella pase en ti pueda mirar, Señor, las obras tan maravillosas que tú estás haciendo y que harás en su vida con ella y con su familia. Glorifícate en ella, Señor, y concede los deseos de su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y oro por todos mis hermanos que se han conectado para este estudio bíblico, para que tú seas bendiciéndoles a ellos y a sus familias, Señor, y seas prosperándoles en todas las cosas, Amén, porque Señor. tú nos has enseñado que tú te ocupas de todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo. Gracias te damos por ello, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. 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 Sí. Amén, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, bendiciones, buenas nos noches. vemos mañana, Dios mediante, el domingo estaremos de manera presencial en Villa Leyva. Un abrazo. Feliz noche. Chao. Feliz noche, Buenas un noches. abrazo. Descansen. Mañana que descansen todos. Gracias. Bendiciones.